Nosotros con este ejercicio íbamos súper bien hasta que vimos este ejercicio ayer, que yo les pedía a que aproximaran. ¿Por qué tipo de aproximación? Por aproximación por truncamiento a la decena. Y con eso muchos se perdieron. Entonces, primero que todo, era una multiplicación normal, 2142 por 3, que me da 6429. Luego veía cuántos lugares después de la coma había. Había un lugar después de la coma entre los números que se multiplicaban, por lo tanto, de derecha a izquierda me movía un solo lugar, que me daba 642,6. Como la decena, como muy bien me dice la Javiera, es el 4, significa que ese es el punto que me interesa. Y literalmente lo que está a la derecha no me interesa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que va a ser una aproximación por truncamiento en números decimales, que hacer una aproximación por truncamiento antes de la coma, que los lugares que no me interesan se rellenan con ceros. Por eso, de 642, la aproximación es 640, porque tengo que rellenar la unidad con un cero. O si no les cuesta entender esa parte, véalo así. Entre el 642 está entre el 640 y en el 650. Aproximación por truncamiento dice automáticamente vaya abajo, que sería 640. Y ahí fue donde se me les habían confundido un poquito. Vamos ahora, dice, aproxime por truncamiento a la milésima. Antes de continuar, ¿cuál sería la milésima? ¿Cuántos lugares después de la coma? ¿1, 2, 3, 4 lugares después de la coma? La milésima. Les pregunto, ¿cuántos lugares después de la coma? Cuidado, Patricio, no estás tan perdido, aunque te equivocaste por un lugar. Serían 3 lugares. ¿Por qué? Recuerden, después de la coma tengo décimo, centésimo, milésimo. Es decir, estamos buscando el tercer lugar después de la coma. Eso es aproximación a la milésima. Ahora nos vamos, ya que recordamos eso, vamos al tiro a resolver el ejercicio. Tengo 26.906, perdón, 26,906 dividido 0,23. ¿Cómo resolvía cuando la división, cuando el número que divide tiene coma? Lo que tengo que hacer es mover la coma. ¿Cuántos lugares? Lo suficiente para que la coma desaparezca. En este caso, significaría moverlo 2 lugares. Si me muevo 2 lugares a la derecha, también tengo que moverme 2 lugares a la izquierda. Entonces, de 0,23, si yo corro la coma, 1, 2, me queda 0,23, que es lo mismo que 23. Y el 26,906, al moverlo 2 lugares, queda en 2690,6. Por lo cual, ahora resuelvo la división de forma normal. 23, ¿cuántas veces cabe 26? Una vez, me sobran 3. Bajo el siguiente número. 23, ¿cuántas veces cabe 39? Una vez, me sobran 16. Bajo el número siguiente, que es el 0, y luego veo 23, ¿cuántas veces caben 160? Cabe 6 veces. Me sobran 22. Y aquí tengo el otro problema. Para bajar la siguiente cifra, tengo la coma que me está molestando. Entonces, para acceder a la coma, yo simplemente colocaba una coma en el resultado. Y ahí puedo bajar la cifra siguiente, que en este caso es un 6. Y veo 23. ¿Cuántas veces caben 226? 9 veces.
me sobran 19. Y luego, la cifra que bajo ahora, que ya no me aparecen más, pero automáticamente se bajan ceros. Por eso queda en 190. Eso pasa siempre que después de colocarle coma al resultado, bajan ceros automáticamente. Entonces, 23, ¿cuántas veces caben 190? 8 veces. Y me sobran 6. Automáticamente baja un 0. 23, ¿cuántas veces caben 60? Caben 2 veces. Me sobran 14. Bajo un 0. 23 en 140 cabe 6 veces, me sobran 2. Y de ahí yo puedo seguir todavía sacando más números decimales. Sí, por supuesto que puedo sacar más números decimales. Pero, por eso les pregunté, ¿qué lugar significaba la milésima? Como la milésima significa el tercer lugar de aproximación, a mí me basta con tener 4. Uno más del lugar que necesito aproximar. Porque como les digo, con este ejercicio yo puedo seguir haciendo esto muchas veces todavía más. Seguir dividiendo. Y voy a obtener valores. Pero para que ustedes no pierdan todo el tiempo de la prueba dividiendo valores, siempre piensen en uno más de hasta dónde se les pida. Entonces, si les pido la milésima que corresponde al tercer lugar después de la coma, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacarle uno más, es decir, voy a dejarlo en 4 lugares después de la coma. Por eso lo dejé en 116,9826. Entonces ahí me voy. 116,9826. Aproximación a la milésima, es decir, corto en el tercer lugar después de la coma. Y como es truncamiento, truncamiento se refiere simplemente cortar. Es decir, lo que está a la derecha desaparece. Y ahí me va a quedar que esto aproximado es 116,982. Duda, consulta, pregunta. Ya sea por la aproximación, ya sea o por la división. Tío, una pregunta. Dígame, querida Javiera. Que hay diferentes tipos de ejercicio. Por ejemplo, ahí está el truncamiento, en el anterior hubo otro tipo de ejercicio, A ver, entonces por eso no recordemos, entiendo, porque en antes, algunos corta. antes que te me pierdas, Javiera. Recordemos que vimos nosotros dos tipos de aproximación. Por redondeo y por truncamiento. Ahora, ¿cuál tipo de aproximación vas a usar tú? La que yo te diga. Porque partí este ejercicio diciéndote que yo quería que tú aproximadas se me arrendó, ya, se me enredó la lengua. En este ejercicio, yo tenía que pedirte, a ver, tengo dos cosas que pueden variar. Uno es el tipo de aproximación y el otro hasta dónde aproximar. Si te das cuenta, el tipo de aproximación. Sí, Santiago, me llegó tu prueba, pero no la alcancé a corregir para ahora. El tipo de aproximación te la estoy dando yo en el enunciado. En este caso te pedí truncamiento. El truncamiento es simplemente llegar y cortar, que es lo que hicimos, llegar y cortar. El por redondeo, yo lo que tengo que ver es, este mismo número lo voy a aproximar por redondeo. Lo que hago en el redondeo es, corto el número y me fijo si el primer número que elimino, que en este caso es el 6, si ese número es mayor o igual que 5. Si ese número es mayor o igual que 5, significa que el primer número, antes de cortar, es decir, el 2, si el primer número que eliminé es mayor o igual que 5, a ese 2 le sumo 1 y me va a quedar aproximado como 116,983. Eso que coloqué en naranja correspondería a una aproximación por redondeo.
En cambio, lo que yo pedí en este ejercicio particular es una aproximación por truncamiento. ¿Qué dice el truncamiento? Que es cortar. Es decir, busco la posición donde la estoy tomando, tercer lugar después de la coma, y lo que esté a la derecha no me interesa. No, Joaquín, no escucho una pelea de gatos, así que probablemente sea por tu casa. A ver. Entonces, por truncamiento, Tío, entonces cuando es por redondeo hay que cortar y sumarle al último dígito. siempre y cuando el primer número que eliminé sea 5 o mayor que 5. Porque si fuera menor que 5, lo dejo igual. Te explico al tiro un ejemplo, porque así aprovecho de explicarle, recordarle a todos, por ejemplo, con esto. Supongamos que tengo 25,22. Y yo quiero aproximar a la décima, que eso correspondería al primer número decimal. Corto hasta el primer número decimal. Como el primer número que elimino, correspondería al 2, es menor que 5, significaría que el número quedaría exactamente igual, 25,2. Entonces, el redondeo va a depender del primer número que elimino. Si es menor que 5, lo dejo como está. Si es igual o mayor que 5, le sumo 1 al último dígito. En cambio, el truncamiento me dice que automáticamente me da lo mismo como sea el último dígito, lo dejo igual. Ah, ya que esa era mi duda, ahí entendí que se tenía que hacer. Ya, esa es la diferencia entre la aproximación por redondeo y por truncamiento. Por eso es importante, como les mencionaba al principio, ver hasta dónde le estoy pidiendo. Veamos ahora. Acá yo le estoy diciendo, aproxime por redondeo y hasta dónde, hasta la unidad. La unidad entonces corresponde no contar los números decimales. Porque recordemos que la unidad es el número que está antes de la coma. Entonces, ahora que tengo claro qué tipo de aproximación y hasta dónde lo tengo que hacer, resuelvo el ejercicio de forma normal. 5,32 menos 7,2. Y a ese resultado le resto 3,023. 5,32 menos 7,2. Recordemos que en una resta siempre anoto el número más alto arriba, por eso está primero el 7,2. Y anoto el número más bajo en la parte de abajo. Sin importar los signos, por favor. Simplemente anoto el número más alto arriba, el número más bajo abajo. El número más bajo abajo, valga la redundancia. Y recordemos que conservamos el signo del número más alto. En este caso, como el 7,2 es negativo, sabemos que el resultado de esta resta va a ser negativo. Hago la resta y me queda menos 1,88. Y ese menos 1,88 se le va a restar a menos 3,023. Como los dos tienen el mismo signo, recordemos que cuando tengo dos números que tienen el mismo signo y esté sumando o restando, conservo el signo y sumo los números. Entonces sé que el resultado es negativo y sumo ahora. Y al sumar me queda en menos 4,903. Y ahora veo la aproximación. Corto de donde la estoy pidiendo, corto ahí. Y lo que hago es sumarle 1. ¿Por qué le sumo 1? Porque recordemos que el 9 es un número mayor o igual que 5.
Entonces, a la unidad, que es 4, le sumo 1, me quedan 5. Y ahí me queda que el resultado sería menos 5. No, sí, se perdieron, por favor. Si no quieren hablar, por último escríbanme en el chat. Con eso me basta. Pero quiero saber que no estoy haciendo una sesión espiritista. Como espiritista, recuerden que los espiritistas hablan con los espíritus, así como, no sé, José, ¿me estás escuchando? Yo sé que ustedes por lo menos sí me hablan en el chat. Dudas, consultas hasta acá. Recordemos que hicimos la suma y la resta correspondiente. Después lo que hice fue cortar donde me están pidiendo, en este caso, hasta el número decimal. Veo el primer número decimal. Si es mayor o menor que, perdón, si es mayor o igual que 5. En este caso, como es mayor que 5, el primer número decimal que corté, significa que el número que me quedó, en este caso el 4, yo le sumé 1. Por eso quedó en menos 5. Y no se caliente en la cabeza de que es un menos 4, si le sumo 1 queda en menos 3. No, 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 no. Entendamos que le sumo 1 al dígito. ¿Y cuál es el dígito? El dígito es 4. Dígame, Javiera. Tío, una pregunta, ¿y qué contenido van a entrar en la prueba aparte de estos dos tipos de ejercicio? Suma, resta, multiplicación, división de números decimales. Transformar de fracción a decimal. Perdón, al revés, de decimal a fracción. Y la aproximación. Eso sería todo lo que entraría en la prueba. Te lo escribo en el chat. Déjame descompartir para poder escribir. Santiago, la prueba sería el jueves. Sería el jueves de la próxima semana. Déjame ver. ¿Qué les decía? Viene siendo transformación de Al final decimal. sería todo lo que tiene que ver con números decimales. Exactamente. Decimal a fracción. Luego sería operatoria. ¿Qué viene siendo operatoria? Suma, resta, multiplicación y división. Y finalmente la aproximación. Ahí está, ahí le escribí en el chat para que lo tengan claro de que eso es lo que entraría en la prueba del próximo jueves. Yo hoy día mismo le estoy mandando el PowerPoint que estaba haciendo para que ustedes lo vean. Eh, Patricio, explícame un poquito más tu pregunta que no entendí. Oh, perdón. Ahí sí. ¿Por qué el 4 lo transformé en 5? Déjame compartir de nuevo la pantalla. Recuerda, Patricio, que yo te decía que de partida yo te dije que es una aproximación por redondeo. Y el redondeo siempre va a depender del primer número que elimine. Como yo aproximé a la unidad corresponde de que yo tengo que eliminar lo que sea número decimal.
Es decir, coloco justo el corte donde está la coma. Y va a depender del número, del primer número que eliminé, en este caso el 9. Si ese número es mayor o igual que 5, yo lo que hago es que al último dígito que quedó, que en este caso es el 4, le sumo 1. Conste que estoy diciendo dígito. Recuerda que los dígitos son los números del 0 al 9. Si al 4 yo le sumo 1, me quedan 5. Y como estamos hablando de números negativos, se mantiene y se queda en menos 5. Y ahí quedó el menos 5. Por eso transformé el menos 4 en un menos 5. Porque ese 1 se suma sin importar al dígito, no al número completo que sería el menos 4, digámoslo así. Sino que al dígito, que el dígito ¿cuál es? Es solamente el 4. Solo se le suma cuando el primer número que elimino es mayor o igual que 5. Si es menor que 5, lo dejo igual. Si hubiera sido, por ejemplo, menos 4,29 y tanto de lo mismo, ahí quedaría menos 4, porque el primer número que eliminaría sería un 2 que es menor que 5. Y ahí quedaría solamente en menos 4. Solo hago esa suma, vuelvo a insistir, cuando el último dígito, el último que eliminé es igual o mayor que 5. Déjenme que es... No me di cuenta y se me acabaron los ejercicios, pero no importa. Hacemos ejercicio acá. Duda hasta el momento, recordando de la multiplicación. Creo que tienen claro la multiplicación. Aprovechemos de hacer un repaso bien rápido y con esto debiesen quedar tiki-taka pensando en la prueba. Entonces teníamos que en la multiplicación, si yo les pido 2,3 multiplicado 1,2, yo lo que hago es multiplico de forma normal. ¿Qué sería una multiplicación de forma normal? Sería multiplicar 23 por 12. Resuelvo esa multiplicación de forma normal, que viene siendo 3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4, dejo el espacio, 23 por 1 son 23, hago la suma correspondiente, me queda 6, 7 y 2. Veo, después de que terminé de hacer la multiplicación, que me quedó bien feo, pero dice 276, lo que hacía era ver cuántos números o cuántos lugares después de la coma hay entre los números que se están multiplicando. Entonces, entre los números que se están multiplicando hay 2, por lo tanto me corro 2 lugares de derecha a izquierda, siempre de derecha a izquierda, 1, 2. Y ahí me queda el número resultante que es 2,76. Muy bien, Patricio, ahí. Entonces, así es como se hace la multiplicación. En el caso de la división, recordemos que si yo tengo ya algo que yo sé que me va a dar exacto, 2,4 dividido en 2. Por ejemplo, si tengo 2,4 dividido en 2, lo que yo hacía es simplemente dividir de forma normal. ¿Por qué puedo dividir de forma normal? Porque que tenga coma el número que va a dividirse no me molesta. Me molesta cuando el número que va a dividir tiene coma. En este caso veo el 2, ¿cuántas veces cabe en 2? Una vez. Me sobra 0. Para bajar el siguiente número, tengo que colocarle coma en el resultado y bajo el 4 y veo
4. ¿Cuántas veces caben 2? Cabe 2 veces, me sobra 0. Y ahí me queda que el resultado es 1,2. Distinto es todo esto cuando el número que va a dividir tiene una coma. Por ejemplo, acá, 2,4 dividido 0,2. Cuando el número que va a dividir tiene una coma, yo tengo que eliminar esa coma. ¿Cómo lo elimino? Moviéndome a la derecha. ¿Cuántos lugares me voy a mover a la derecha? Los suficientes para que la coma desaparezca. En este caso me muevo un lugar a la derecha. Si me muevo en el número que va a dividir, tengo que moverme también el que va a ser dividido. Y con eso me quedaría 24 dividido 0,2. Y recordemos que el 0 a la izquierda, cuando no hay coma, literalmente no me importa. Por eso queda simplemente en 24 dividido en 2. Y con eso resuelvo la división de forma normal. 24 dividido en 2, 12. Me sobra 0. Dígame, Javier. Tío, una pregunta que ya se me olvidó cómo se resolvía cuando tenía sombrero en la Tranquila, multiplicación. pensaba llegar a eso. Pensaba justamente aprovechando el tiempo que tenemos para eso. Pero quería asegurarme primero con las 4 operaciones básicas. Ya. ¿Duda con la suma, la resta, la multiplicación y la división? Recuerden que el único donde tienen que tener más cuidado es en la suma, por los signos, y en la división, recordando que solo se mueve cuando el número que divide tiene coma. Si usted tiene claro eso, debiese estar bien. Ya vamos a ver después de nuevo la aproximación, hacer el recordatorio, pero por lo menos con eso me interesa que quede claro. Ahora bien, vamos a acordarnos cómo se transforma de número decimal a fracción, que sé que fue lo primero que vimos. Si yo tengo 1,12, voy a aprovechar de anotar el mismo número de diferentes formas. Y aprovechamos de acordarnos. Si el número después de la coma no tiene ningún sombrerito, que se le conoce como periodo, si no tiene ningún periodo, como en el primer caso 1,12, ¿cómo nosotros lo transformábamos a fracción? Lo que hacíamos era anotar el número tal cual está, sin la coma, es decir, 112, partido porque siempre va un 1 y se le agrega tantos ceros como números después de la coma. En este caso en particular, después de la coma hay 2 números, por lo tanto, se le va a agregar 2 ceros. Y así me queda 112 partido en 100. Esto es una transformación de un decimal finito a fracción. ¿Por qué finito? Porque después de la coma no tiene sombrero. Si esto se puede simplificar, voy a tratar de simplificar. En este caso puedo simplificar por 2 y me queda 56 partido en 50. ¿Se puede volver a simplificar? Sí, por 2. Y me queda 28, estoy bien, partido en 25. Y hasta ahí nomás puedo porque ya no se puede simplificar más. Ahora bien, eso es cuando el número después de la coma no tiene sombrero. Cuando el número después de la coma, todos los números después de la coma tienen sombrero, ¿qué es lo que hacía?
Anoto el número completo sin la coma, que sería 112. Le resto lo que lo que no tiene sombrero. En este caso, lo que no tiene sombrero es el 1. Así que le resto 1. Partido. ¿Partido por qué? Por tantos 9 como números bajo el sombrero hayan. En este caso, hay 2 números bajo el sombrero, por lo tanto va 2 9. Y profe, ¿por qué no pueden ser 8 en vez de 9? ¿O por qué no puede ser un 2 en vez de 9? Porque la fórmula me dice que para poder hacer la transformación tienen que ser 9. Solo por eso. No es un número antojadizo, es el número el 9 es el número que tengo que utilizar. Así que resuelvo 112 menos 1, me queda 111. ¿Partido por quién? Por 99. Y recuerden que si se puede simplificar, simplifico. Y me parece que esto es si se puede simplificar. Y no estoy loco. 111 partido en 99. Déjenme decirles que se puede simplificar. ¿Por cuánto? Por 3. 37. 111 dividido en 3 da 37. 99 dividido en 3 me da 33. Y de ahí más ya no lo puedo simplificar. Pregunta, ¿duda con el primero o el segundo tipo? ¿O estamos bien con cómo transformar de decimal a fracción? Recuerden que me falta el último tipo, que es la aproximación, perdón, es un decimal semiperiódico. ¿Por qué le resto lo que no tiene sombrero, Patricio? Y en el segundo, ¿qué es lo que qué número no tiene sombrero? El 1. Por eso le resto el 1. Vamos ahora a recordar el decimal semiperiódico. ¿Por qué yo sé que ese es un semiperiódico? Porque después de la coma tengo números tanto con y sin sombrero. Perfecto, Patricio. Para poder hacer el último, anoto el número completo sin la coma, que es 112, y como ya me estaba adelantando Patricio, le resto lo que no tiene sombrero. ¿Y qué es lo que no tiene sombrero? El 1 y el 1. Por lo cual sería que le estaría restando 11. Partido. Y en la parte de abajo, ¿qué va a quedar? Va a quedar tantos 9, va a ser una mezcla de los dos de arriba, tantos 9 como números bajo el sombrero. Bajo el sombrero hay un solo 9, perdón, un solo número, por lo tanto, un solo 9. Y después de la coma, sin sombrero, hay un solo número. Por lo tanto, es un solo 0. Y ahí me va a quedar 101 partido en 90. Y eso no se puede simplificar y queda exactamente igual. Ese es un pequeño recordatorio de cómo transformar el decimal finito, el decimal periódico, el periódico cuando después de la coma todos los números tienen sombrero, y el decimal infinito semiperiódico. Javiera, recuerda que el último, el semiperiódico, es una mezcla de los dos primeros. Recuerda que en el primero que vimos van ceros por la cantidad total de números después de la coma. Pero en el último van ceros por números sin sombreros después de la coma. Después de la coma tengo un número sin sombrero. Por eso va un solo cero. Si hubieran sido más números sin sombreros después de la coma, ahí debiesen haber más ceros. ¿Y por qué van ceros? Porque de la misma forma que en el segundo van nueves, porque la fórmula me lo indica.
piensa que para llegar a la fórmula hubo alguna persona matemático que gastó mucho tiempo en tratar de buscar números que coincidan y que siempre se formen esta regularidad, este tipo de fórmulas. Y la fórmula y la regla de la fórmula dice que en el semiperiódico son tantos 9 como números bajo el sombrero y tantos ceros como números sin sombrero después de la coma haya. Y en el primer ejercicio, recuerde que va siempre un 1, siempre va el 1, acompañado de los ceros, y los ceros va a depender de los números después de la coma que hay. Después de la coma hay 2, por eso hay 2 sombreros, que sea 2 ceros. Si hubieran sido 5 números después de la coma, 5 ceros. No sé si te quité la duda o todavía estás con la duda con eso, estimada Javiera. A ver, entonces, en la clase de hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Recordamos cuál tipo de aproximaciones habían, porque teníamos aproximación por truncamiento y aproximación por redondeo. Vimos que la aproximación por truncamiento era automáticamente cortar. Lo primero que eliminaba me daba lo mismo, yo simplemente cortaba. Por redondeo, me va a importar si y solo si el primer número que elimino es igual o mayor que 5, porque me va a obligar que al primer dígito que tengo antes de cortar le sumo 1. Si es menor que 5, lo dejo tal cual. Aprovechemos de ver al tiro un ejemplo. 21,236. Voy a aproximar por truncamiento. Por truncamiento yo le decía al segundo decimal. Por truncamiento, corto acá. Y el número que está a la derecha me da lo mismo. Eso por truncamiento, la aproximación sería 21,23. Pero si hago la misma aproximación por redondeo, significaba que me fijo en el primer número que eliminé. Si ese número es igual o mayor que 5, en este caso es 6, que es mayor que 5, significa que al primer dígito que me está quedando, que es el 3, le sumo 1. Entonces, ese mismo número, por truncamiento, es 21,23. Y una aproximación por redondeo es 21,24. Si ahora quiero aproximar nuevamente por las dos formas, pero voy a aproximar al décimo, significa que ahí hago el corte. Por truncamiento, el número me queda 21,2. Porque sí lo tengo claro, Joaquín. Pero tengo que terminar de hacer la idea. El número me queda 21,2. Por redondeo, como el primer número que elimino es 3, es menor que 5, lo dejo tal cual. Y da la casualidad, en este tipo de ejercicios, que me va a quedar exactamente igual, sin importar si es truncamiento o por redondeo. Esa es la diferencia entre truncamiento y redondeo. El redondeo solo me sirve, o es distinto al truncamiento, cuando el primer número que elimino es mayor o igual que 5. Ya, jóvenes, esto fue un repaso, muy rápido de lo que entraría en la prueba. Así